Ok, pues voy a comenzar. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Entonces, estamos hablando sobre estos fenómenos poblacionales que se dan, pues, de manera, por ponerle un nombre o decirlo, designarlo de alguna manera, normal o naturalmente, pero que sin embargo el punto de que se den de manera desequilibrada, es decir, en las grandes ciudades o que se concentre en ciertas regiones de las naciones y pues en general del mundo, es lo que va generando causas distintas como puede ser el hacinamiento. Déjenme aquí, seguramente las letras otra vez están en diferente color. Ah, no. Admitir. Entonces, les describía justamente los tipos de fenómenos que empiezan a ocurrir ante este tipo de procesos que se dan en las poblaciones. Recordar nada más cómo es que definimos una población como un conjunto de individuos que forman parte de un sistema biológico y que son de la misma especie. El término población no solamente es empleado dentro o para los seres humanos, también podemos hablar de una población de peces, de una población de roedores, de una población de gatos, porque hace referencia a el grupo de individuos de una misma especie. Entonces, estos temas que son relacionados a los fenómenos poblacionales respecto al crecimiento demográfico, pues suelen ser muy polémicos. Hay personas que piensan que la población debe seguir creciendo debido a un mandato bíblico que justamente decía crecer y multiplicarnos, pero hay otros quienes más bien sostienen tesis antinatalistas al tiempo que también están favoreciendo pues programas de control de natalidad, de planificación familiar, legalización del aborto, etcétera. Entonces, estas dos tesis se van desarrollando en países enteros y no hay propiamente un acuerdo, ¿no? Que sea totalmente general. Existe una libertad de creencias, una libertad de decisiones. Sin embargo, sí hay ciertas naciones donde son un poco más estrictos, ¿no? Donde no te permiten tener más de 2 hijos, donde como que controlan un poco más la reproducción, y otras que por el contrario, siendo lugares un poquito difíciles, no tan favorables climática y geográficamente, pues más bien promueven, ¿no? Que haya población, eh, nacimientos. Y entonces hablamos de que pues los atributos de una población son la densidad demográfica, la tasa de nacimientos, la tasa de mortalidad, la distribución de edades en una población, la distribución de las características genéticas también. Nosotros pues particularmente somos mestizos, sin embargo, también tenemos poblaciones indígenas dentro del territorio mexicano, pero a la par también pues ya hay un gran intercambio genético, donde podemos ver en el centro justamente o en ciertos lugares de la delegación Cuauhtémoc, pues estas poblaciones de coreanos o de chinos, no en balde se llama el barrio chino que está ahí en el centro de la ciudad, y todas estas interculturalidades que también se dan como parte de estos fenómenos poblacionales. Sin embargo, pues también las que se dan de manera biológica natural, que son las que les acabo de comentar, son unas, pero a la par también hay otros fenómenos como lo son el desequilibrio de la inversión, el hacinamiento y el aumento de la contaminación. Eh, este desequilibrio de la inversión ocurre porque al ser una población más grande, se requiere pues más inversión, lo cual a su vez atrae a nuevos migrantes, que es este fenómeno que sigue pasando,
que pasó muchísimo, no sé si en su generación exista, pero por lo menos en mi generación, la mayoría de los padres de mis compañeros, pues eran más bien personas que venían de otros estados de la República a empezar a hacer una vida en la Ciudad de México por mejor oportunidad laboral, por mejores estudios, este, y eran como bien contados los que eran hijos de personas que habían nacido en la Ciudad de México. En realidad yo creo que si es un personaje, yo creo que un porcentaje, perdón, yo creo que sería un 80-70% de mis compañeros de generación, pues sus padres son de otros estados. Este mayor crecimiento, además, en términos absolutos, va generando también áreas densamente pobladas en donde la prestación de los servicios requeridos son mucho mayores que en otras áreas, ¿no? Si lo vemos ahorita, por ejemplo, hay un gran problema en la delegación Benito Juárez, donde no hay un buen abastecimiento de agua y estos grandes edificios que se están construyendo aquí, estas City Towers y esas estructuras, empiezan a ser un problema específicamente para esa alcaldía. Y lo que empieza a ocurrir también es que no solamente en esas zonas, sino también en las zonas cercanas a la ciudad, pues se empieza a dar esta situación del hacinamiento, ¿no? El estar viviendo muy juntos unos con otros, en espacios muy reducidos, en donde además pues, las familias también pueden llegar a ser numerosas. Y el hacinamiento pues tiene como consecuencias que están comprobadas más problemas de violencia. Esto que les comentaba es prácticamente un tipo de comportamiento bastante biológico. Y justo también les decía, creo que el ejemplo lo tenemos en esta pandemia, como se elevaron los índices de violencia intrafamiliar a cualquier nivel, ¿no? Con los hijos, con las esposas, o sea, hubo un incremento muy fuerte por estar todo el día conviviendo en un mismo espacio, muchas personas o simplemente la familia, con las interacciones buenas, malas, la atención de la situación. Hay muchas situaciones lamentables dentro de tener un contexto de hacinamiento. Y pues también lo que resulta muy grave, esto independientemente de que estemos hacinados o no, es solamente por crecimiento demográfico y por nuestros hábitos de consumo, el aumento de la contaminación, ¿no? En cualquier nivel de contaminación, pues en los lagos de contaminación, en el aire, y pues cómo al reducir también estas actividades económicas, lo notamos, yo creo que en las noticias durante los primeros meses de la pandemia que estábamos todos enclaustrados, estas noticias del avistamiento de mantarrayas en Acapulco, de los delfines en los canales de Venecia, de la presencia, no sé si lo noto, para mí era muy evidente, por ejemplo, estar escuchando mucho a las aves también, con este reducción de la movilidad, también era bien fácil estar escuchando a las aves aquí en la ciudad, ¿no? De repente podíamos como escucharlas si íbamos a espacios más abiertos como Chapultepec, los espacios de Ciudad Universitaria, pero pues desde nuestras casas y luego o en plena avenidas, no era tan fácil distinguir eso y con la pandemia sí pasaba. Yo vivo sobre una avenida más o menos principal y era interesante cuando me percaté de estar escuchando a las aves al amanecer y al atardecer. Y estábamos hablando, justo nos quedamos en esta diapositiva que parte de o otro proceso que forma parte de los fenómenos poblacionales tiene que ver con la migración humana, ¿no? Aquí les puse las que tienen que ver con los atributos poblacionales como la natalidad, la mortalidad, y nos habíamos quedado en la migración. La migración habíamos definido que hay dos tipos de migración, una que hace referencia a la inmigración y otra que hace referencia a la emigración. Hablando en una cuestión de internacionalidades, es importante la diferencia entre emigración e inmigración. La primera, es decir, emigración, es la salida de un individuo o un grupo de humanos de un lugar
para residir en otro de modo definitivo o temporal. De tal manera que yo podría decirles, por ejemplo, que mis padres pues son emigrantes, ¿no? Salieron del estado donde normalmente vivieron, nacieron, estaba ahí su familia y emigraron a la Ciudad de México para establecerse prácticamente de manera indefinida. Mientras que inmigración es la llegada a un lugar de gente que procede de otro. O sea, está haciendo como referencia al acto de salir y al acto de llegar. Ajá. Por eso hablamos de los migrantes, ¿no? Son personas que están llegando al espacio geográfico de la República Mexicana, pero desde el punto de vista de su nación están siendo emigrantes porque se están yendo. Pero para nosotros que están llegando a nuestro territorio, están siendo migrantes. Eh, ¿Queda clara la diferencia entonces? ¿Desde qué perspectiva se aborda? ¿Hay alguna duda o comentario al respecto? Ese Por mi silencio me parte hace no, profe. suponer que no lo comprendieron del todo. ¿Seguros? ¿Seguras? Por mi parte no, profe. Ok, gracias. Entonces, es momento de hablar de esto que ustedes también estuvieron resolviendo, que tiene que ver con el índice. Si alguien levantó su mano o puso un comentario adelante, les comentaba desde la otra vez que cuando tengo proyectando todo el PowerPoint, no me es posible ver la interacción del chat o de el aula virtual. Entonces, adelante, por favor. La compañera Yomi dice que todo está bien. Muchas gracias. Hablar también de esta situación del índice de desarrollo humano. Esta parte del índice de desarrollo humano, como tuvieron a bien darse cuenta con las lecturas que les dejé y con un poquito de lo que está contemplando y cómo es que esto se mide, pues es un indicador, ¿no? En el cual está contemplándose una serie tanto de valores materiales como no materiales que tienen que ver con el encaminar al bienestar de los humanos dentro de una nación. Entonces, es un tipo de indicador de desarrollo que cada nación tiene y que se mide de forma anual, ir viendo cómo fue en aumento o en disminución ese desarrollo y tiene que ver o contempla varias características para poder cuantificarlo. Las características que contempla pues tiene que ver con alimentación, con educación, con salud, con la participación económica, con la vivienda, pero a su vez también qué tipo de vivienda, con servicios básicos, con recreación, con seguridad, incluso también con contar con un buen ambiente físico natural. Y aquí también pues lleva la contemplación de otro indicador, pero por cápita, bueno, per cápita, que quiere decir por individuo, por cabeza, es como un término latino, cápita en latín significa cabeza. Entonces, nos habla justamente también del Producto Interno Bruto per cápita, que ese será un tema que abordaremos más de lleno en la parte del escenario económico y que incluso más bien está pues a cargo de ustedes en sus exposiciones. Eh, y aquí lo que les pongo pues es esta gráfica que está desde 1980 a 2010, donde se está comparando el índice de desarrollo humano en el mundo, en los puntos negros, con las estrellas está indicado el de América Latina y en triángulos pues está el de México, ¿no? De tal manera que hemos podido observar como de 1980 a 2005, pues hubo un aumento interesante, ¿no? Como que de 0.6 subió a casi 0.70 y tantos. Y la verdad es que aquí se ha detenido, o sea, ha estado estacionado, pero pues prácticamente de manera mundial y en América Latina es muy general.
Lo que es un hecho y que es muy lamentable y que creo que ahora con esto de las vacunas también ha salido o ha relucido más, es que hay naciones ricas y hay naciones pobres. Y que justamente tiene que ver también con estas naciones de primer mundo o muy desarrolladas en comparación con aquellas que somos en vías de desarrollo. Les traigo este ejemplo de las vacunas porque justo pudimos ver cómo aquellas naciones que pudieron crear sus vacunas o que además sin crearlas tenían como la capacidad de comprarlas, empezaron a acaparar justamente pues todos los biológicos, ¿no? Como lo hizo Inglaterra, Estados Unidos, Europa o ciertas partes de Europa, no todas, y otras no pudimos adquirir las vacunas tan rápidamente como ellos en comparación con ellos, pero además pues tampoco tuvimos como el apoyo para la creación de nuestras propias vacunas. A mí me llama mucho la atención la situación de Cuba, en donde Cuba tuvo esa dependencia de no adquirir vacunas porque ellos crearon su vacuna, no solamente una, me parece que ya están probando la tercera incluso, y tuvieron esa dependencia, ¿no? De no tener, más bien esa independencia, de no tener que depender a esperar que otros países las desarrollaran y las probaran y las pusieran a la venta para empezar la vacunación. Aquí en México, pues me parece que además la manera en cómo se han adquirido las distintas marcas de las vacunas ha llamado bastante la atención, pero tiene que ver también con que tenemos esa dependencia, ¿no? No, y eso es pues una característica de un país en vías de desarrollo. Mientras que aquellos que son desarrollados, pues pudieron crearla, ¿no? Tal como lo pudimos notar con Alemania, con Estados Unidos, con sus vacunas Johnson Johnson, pues Pfizer, ni se diga, en colaboración con Moderna, etcétera, etcétera. Entonces, pues en general en el mundo, si bien se ve como que está estacionado por lo menos hasta el 2010 el índice de desarrollo humano, en esa gráfica que podían ver o en la pregunta que les dejé del control de lectura, de ver cuáles eran los países que tenían un mayor índice de desarrollo humano, pues hay unos que están súper cerca del 1 prácticamente, ¿no? De alcanzar casi una perfección en índice de desarrollo humano, pero que son los pocos. Aún así, aunque sean los pocos, lamentablemente pues es un retrato de cómo está muy mal distribuida la riqueza en el mundo. Existe otro índice también al cual se le conoce como índice de desarrollo social y este se abrevia como IDS. Recuerden que el anterior era IDH. Y el IDS es un indicador que permite evaluar si las personas de un país están teniendo acceso a diferentes estructuras de oportunidades para desarrollar sus capacidades, perdón, durante el transcurso de su vida. Por lo que también este índice ayuda a los países a crear programas que los encaminen a la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes, debido a que este principalmente tiene como función la detección e información de los principales aspectos en los cuales está fallando o hace falta que mejore la sociedad de un país. Entonces, este es como más interno, no es tanto en una comparación mundial, o sea, si bien podemos encontrar los IDS de los diferentes países, este es como para que se incluya dentro de los planes de desarrollo de cada gobernante que en su momento esté asumiendo ese cargo. Y dentro de lo que el IDS está contemplando, tiene que ver no solamente con una vivienda, ¿no? Como en el anterior veíamos, cuántas personas tienen vivienda y por lo tanto, pues nos da información de personas que están en condición de calle y personas que tienen una vivienda. Sin embargo, pues hay de viviendas a viviendas. Y en esa parte, como que aquí no solamente este indicador es
cuantitativo, sino además también es cualitativo. Es decir, qué tanto hay una vida digna y saludable dentro de esa vivienda. Y si se dan cuenta, aquí están los dos. O sea, una cosa es, ok, tal vez la vivienda no sea la mejor, pero hay una vida digna y saludable dentro de lo que cabe. Pero también otra cosa es una vivienda digna. Hace un par de años ahí me tocó colaborar en el levantamiento de una encuesta en donde el Monte de Piedad, que es un centro de beneficencia, pues otorga presupuesto a diferentes proyectos. Uno de estos proyectos era en colaboración con Fundación Televisa y lo que habían hecho era, no sé si llegaron a recordar, cuando en el fútbol algún equipo anotaba un gol y decían, este es un gol por la vivienda. Pues era parte como de este programa, ¿no? Justamente las viviendas que se fueron otorgando, que lo promovió y pues lo patrocinó entre Fundación Televisa y el Nacional Monte de Piedad. Entonces nos tocó ir, sobre todo fuimos al estado de Hidalgo a evaluar en los diferentes municipios pues la calidad de estas viviendas. Y la verdad es que había cosas bien lamentables. Había personas que no necesitaban la vivienda y que en realidad la habían solicitado y ese pequeño pedacito que era, porque eran viviendas muy pequeñas, pues lo tenían, pero además empezaban a construir hacia arriba y ya tenían casi una vivienda de 3 pisos, ¿no? Había otras personas que lo habían adquirido y sin embargo seguían teniendo una condición de vida no tan digna. O sea, hubo muchas en donde no, había otras que estaban totalmente abandonadas y descuidadas, por ejemplo. Había unas que sí estaban cumpliendo la función para las cuales fueron creadas, porque además también como que no todas se ocuparon y luego empezaron a insertarlas en un programa como de desarrollo social para madres solteras. Entonces sí había unas que también estaban cumpliendo una muy buena función, pero hubo varias en donde íbamos pues a encuestar a las personas, a medir su nivel de satisfacción y hubo varios casos donde había muchas personas que vivían ahí, pero que no tenían los servicios, ¿no? O sea, que sí les dieron la infraestructura, es decir, como solamente la carcasa, pero corría por cuenta de todos ellos que pusieran un drenaje, que pusieran un sanitario, que pusieran una instalación de gas, que pusieran una instalación eléctrica. Pues había personas donde prácticamente vivían varios, que sí habían anteriormente estado en condición de calle y ya se las habían otorgado, pero seguían sin tener propiamente una vivienda digna, porque no tenían una instalación de agua, y entonces más bien habían hecho como un tipo de letrina en la parte de atrás de la casa. Entonces es muy curioso porque el IDS justamente mide eso, ¿no? Es decir, ok, sí, hay vivienda para tantas personas, pero qué calidad de vivienda están teniendo y si ellos mismos han podido acceder a una mejora o mejoría en esa vivienda. Entonces aquí además también se mide eso, ¿no? Se mide la adquisición de conocimientos e información. O sea, si se dan cuenta en el anterior es, bueno, ¿qué nivel de educación? Ok, ajá, pero ¿cómo está ese nivel de educación? ¿No? En realidad, no es lo mismo tener una educación por esas pequeñas escuelas que surgen de manera rápida y luego ni tienen una durabilidad, a tener una adquisición de conocimientos por parte de escuelas privadas o escuelas públicas muy reconocidas, etcétera, etcétera. O pasa el fenómeno contrario, ¿no? Personas que se pagan también o que tienen el acceso a una educación privada, pero pues en realidad tampoco es que estén ejerciendo después de eso porque probablemente heredan el negocio familiar o tienen como otro tipo de redes en cuanto a su eh, clase social y económica, ¿no? Entonces, pues sí, está bien que hayas adquirido eso, pero realmente lo estás aplicando para un bienestar a la sociedad, porque eso es lo importante de la educación. Y por eso la educación siempre va a tener como dentro como de la economía, es una muy buena inversión, porque técnicamente lo que nosotros adquirimos y lo que nosotros aprendemos, lo vamos a redituar para la mejoría de nuestras comunidades y de la sociedad en general.
Entonces también aquí este IDS mide eso, mide las condiciones que sean adecuadas para estudiar y formarse, condiciones adecuadas de inserción laboral. Ahora, por ejemplo, o más bien desde hace mucho tiempo, pues también hay muchas personas que culminamos un doctorado y en realidad lo que continúa al no haber una oportunidad laboral aquí en nuestro propio país es lo que llaman la fuga de cerebros, ¿no? Como yo creo que la mitad de mis colegas que estudiamos un doctorado, la mitad habremos podido encontrar aquí una oportunidad laboral en nuestro país, pero la otra mitad lo ha hecho en Estados Unidos, en países de Europa, eh, justamente porque aquí de repente no es tan fácil, ¿no? Entonces, el IDS también como que cuantifica eso. México se ha caracterizado mucho por tener esta fuga de cerebros, en realidad. Y es lamentable, es algo que a mí me gustó mucho al principio del discurso de Andrés Manuel, que está de acuerdo con todas las medidas y estrategias que está haciendo ahorita en CONACYT, y desde luego que ahorita la ciencia está haciendo un foco de noticias en cómo ha habido corrupción a esos niveles, pero también lo que es cierto, porque al final las becas que se otorgan de CONACYT, pues son becas que salen de los impuestos de las personas, ¿no? Entonces, pues prácticamente esas becas son pagadas por la población, de la población, y entonces es adecuado que nosotros retribuyamos eso. Sin embargo, pues si tampoco hay las condiciones para retribuirlas, justamente es ahí donde Andrés Manuel decía, no se vale que la ciencia esté trabajando para los intereses de unos pocos, pero que además los intereses de unos pocos ni siquiera se queden en el país y se vayan a alcanzar proyectos para otras naciones. No sé si lo sepan, pero hay un ingeniero que ahorita siempre se me van los nombres, eh, es un agrónomo, un ingeniero agrónomo, creo que de Chapingo, que ahorita gana lo que quiere en China porque China le está pagando lo que él quiere debido a que ideó la manera de producir toneladas y toneladas de maíz en un tiempo muy corto. Eh, desde luego con tecnologías que probablemente no están siendo tan amigables para el ambiente, y que tampoco sería tan amigables para nosotros culturalmente hablando por la identidad que tiene el maíz para nosotros. Pero, pues, allá lo valoraron, ¿no? Y tal vez aquí hubiera podido haber hecho cosas. Me parece que sí trae un proyecto con unos profesores, incluso de la Facultad de Ciencias, pero aquí es un poquito más a la conservación y recuperación de los maíces nativos, ¿no? Y empezar a salvarlos nuevamente, no los transgénicos, que todo el problema que hubo con Monsanto, etcétera, que hay todavía. Pero bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Como personas con un gran potencial de desarrollo e innovación tecnológica, gracias a su conocimiento, de repente se van para trabajar a otras naciones. Y la verdad es que es grave, es bien grave porque China sí nos hace ya competencia en cuestión del maíz. O sea, una nación de la cual ellos no surgió el maíz ahí, no son este centro de alimentación de donde surge, y sin embargo andan produciendo maíz creo que ya más que nosotros. En fin, entonces, pues también esto mide el IDS, ¿no? Esas condiciones de inserción laboral, las redes de protección social y pues lo que les comentaba, el nivel de una vida digna y saludable. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Ok. Y pues dentro de todo esto, así como ha habido conferencias que se enmarcan dentro de la situación del desarrollo sustentable y el medio ambiente, también ha habido conferencias específicas o dentro de esas mismas conferencias tienen sus tópicos aquellos que tienen que ver con el desarrollo social. Es parte también de lo que la ONU hace, ¿no? Inclusive yo creo que es de las que más enfoca también este tipo de conferencias. Y pues aquí les muestro algunas, ¿no? La de Río fue muy importante, no solamente porque tocó la parte del medio ambiente, sino que está justamente como decía, y el desarrollo, ¿no? O sea, aquí ya se estaba encaminando más bien a perfilar todo esto que desde el informe Brundtland, perdón, donde surgió el concepto de desarrollo sustentable,
sostenible, aquí en Río es cuando ya se empieza como a considerar de verdad poner las pautas y lineamientos para poder llegar a él. Sin embargo, pues previo a eso, en el 90 se dio también esta conferencia sobre la educación para todos, es decir, que todo aquel que quisiera pudiese acceder a una educación de calidad y además gratuita. La cumbre mundial en favor de la infancia también en Nueva York, ni qué decir de aquellas conferencias que tienen que ver con los derechos humanos, sobre población y desarrollo en 1994, esta específicamente sobre desarrollo social que fue en Dinamarca en 1995. Aquí mismo, pues también en ese mismo año más bien en China, esta que se da la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que empieza a marcar las pautas de acción para la igualdad, el desarrollo y la paz. Sin embargo, esto ya viene desde un poquito atrás, ¿no? Con el protocolo de, o la conferencia de Belém. Ahí también empezó a visibilizarse esta situación de la desigualdad entre hombres y mujeres. En el 96, pues una específicamente sobre los asentamientos humanos, que desde luego que esta también tenía que ver con los fenómenos de migración. Y en el 96, pues esta que específicamente aludía a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Esta fue relevante porque la verdad es que en los 90s, o sea, si en el siglo XVIII, XIX, con la Revolución Industrial, se dio un boom de la revolución tecnológica, o sea, fue revolución industrial, pero hubo ahí mucha innovación. En los 90s se alcanza un fenómeno al cual se le llama, considera como la revolución verde, que es cómo se empiezan a utilizar las tecnologías en la agricultura. Y se da este boom de utilizar pesticidas, agroquímicos, el uso de organismos transgénicos, que hay diferencia entre un transgénico y un genéticamente modificado. Eh, y en los 90s, pues algo que antes se decía era, tenemos que invertir en agricultura porque seguimos teniendo naciones donde las personas siguen muriendo de malnutrición, de desnutrición o de hambruna, ¿no? Y entonces, con la Revolución Verde, empieza a pasar algo que es horrible y que todavía sigue pasando, que fue, pues la verdad es que no es por falta de comida. La verdad aquí es cuando se dio cuenta esta situación donde hay naciones muy ricas y naciones muy pobres, porque en muchos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, nosotros podemos percatarnos de cómo se desperdicia comida. O sea, es, es absurdo que se desperdicie comida, mientras que todavía en ciertas regiones del mundo hay personas que siguen muriendo de hambre. Entonces, en los 90, justamente con la Revolución Verde, sí se da este crecimiento de importaciones de comida, bla, 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 todo así, muy globalizado a la luz de la agricultura, pero aún así se sigue teniendo lugares en el mundo donde las mujeres donde la población está muriendo de hambre. Entonces empiezan a decir, no, espera, o sea, esta cuestión de la alimentación no tenía que ver con que no se estuviera llevando a cabo la producción suficiente de alimento para todos los que habitamos en el planeta Tierra. Esto ya está teniendo que ver con otras cosas que son hábitos de consumo y con el sistema económico y social que es el capitalismo. Y entonces, pues tenemos que hablar de esta situación que es evidente sobre el desarrollo rural y el desarrollo urbano. ¿Qué es lo que ustedes entienden justamente por desarrollo rural y desarrollo urbano? En desarrollo urbano podría ser como el avance que ha habido en las ciudades. Exacto. ¿Y el urbano? Igual, ¿no? El avance que ha tenido en el ámbito rural. Sí, pero si te das, o sea, si vemos justamente como estas dos imágenes, podemos empezar a notar luego varios elementos, ¿no? ¿Cómo describirían estas dos situaciones, estas dos imágenes que les estoy mostrando? Si alguien levantó la mano adelante.
O más bien alguien puso algo en el chat. Fui yo, maestra. Más que nada, yo le entiendo el desarrollo. Sería como en los sistemas de captación de agua a nivel, bueno, a las personas que están, se parece que alejadas de la civilización. Ajá, pero no solamente sería el agua, ¿no? Sino también como el acceso a los servicios básicos dentro de una vivienda. Sin embargo, pues, ¿cómo pueden describir estas imágenes que están viendo? O sea, ¿qué notan luego, luego? Adelante, si alguien levantó la mano. Podría decirse que es la modernización, ¿no? Exacto, como que este concepto de la modernidad, ¿no? Sin embargo, ahorita yo noto algo bien curioso, sobre todo me toca a veces mucho viajar a Querétaro y en Querétaro empiezo a notar este fenómeno también de cómo está llegando ahí la modernidad, pero desde una visión también medio, no quisiera usar este término, la verdad, porque a mí me parece un poco despectivo el término, pero desde una visión como muy ecológica también, pero sin que deje de ser fashion, ¿no? O sea, veo muchas personas que tienen su granja, que están siendo ecosustentables, con tecnologías eco-friendly y esa situación, pero a la par, o sea, eso que están haciendo lo insertan en un capitalismo para sacar dinero, ¿no? Entonces, así como, ok, no está mal, pero a mí personalmente me parece que rompe un poco con la imagen o con la visión de algo rural y urbano. Aquí lo podemos notar, ¿no? Principalmente notamos la naturaleza. O sea, aquí podemos ver una cuestión natural, grandes áreas verdes, árboles, muy pocas casas separadas la una de las otras, territorios donde probablemente están hasta cosechando, sembrando. Y aquí yo no veo ni un solo árbol, por ejemplo, en esta, ¿no? Además se me hace que debe ser o Nueva York o Chicago por los edificios. Seguramente es Chicago. Chicago tiene una región aquí muy bonita. Si alguien levantó la mano, adelante. Podrían ser ya más que nada los estereotipos, ¿no, maestra? Porque muchos piensan que la modernidad es tener edificios muy luminosos y todo eso, pero también hay que seguir en las comunidades rurales donde siguen manteniendo esas tradiciones, ¿no? A pesar de que sean modernos los edificios que hagan, no pierden ese toque rural, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto, sí. Sí, 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 pero lo que es un hecho es que, pues, en los países en desarrollo, la urbanización está avanzando con gran rapidez. Si nosotros empezamos, si vemos fotografías de la Ciudad de México antes, y ahora es como bien bonito porque de hecho decían que Coyoacán era como la Cuernavaca, ¿no? De la región central, que era pues el centro de la Ciudad de México, el Zócalo. E ir a Coyoacán porque antes no había autos, no había carreteras, pues todo era por carretillas, caballos, o sea, no había un medio de transporte mecánico, ¿no? Es con la revolución industrial que viene el surgimiento del automóvil y por lo tanto la creación de vías de comunicación como lo han sido las carreteras. Entonces decían que venir a Coyoacán o ir a Coyoacán era como ir a Cuernavaca ahorita para nosotros, ¿no? Actualmente. Y fue creciendo la mancha urbana, de tal manera que ahorita, de repente nosotros ya no tenemos esta frontera entre Ciudad de México y Estado de México también, por ejemplo, ¿no? O sea, la mancha urbana, y de hecho más bien ya se denota esto como la megalópolis, este concepto de la megalópolis, pues hace referencia a estas ciudades que ya estamos tan cerca, pero que con el proceso de urbanización ya no hay una diferencia, ¿no? Y que tiene que ver con México, Estados Unidos, México, Estado de México, bueno, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo me parece que ya empieza a entrar también en esta parte, pero esto que se concibe como la megalópolis, justamente por la urbanización, cómo va creciendo y cómo empieza a perderse las fronteras entre uno y otro. Sin embargo, también es bien bonito que dentro de la Ciudad de México también podemos hablar de que existen zonas rurales, lo que les comentaba, ¿no? Ciertos lugares de Xochimilco siguen siendo rurales, ciertos lugares de Milpalta, Magdalena Contreras, Tlalpan también, hay todavía un tipo de ruralidad. Entonces, aquí el problema tiene que ser
justamente que se estén urbanizando o que esté creciendo la urbanización es grave porque la urbanización en este concepto de modernidad pues tiene mucho que ver con sustracción. En realidad, en el desarrollo urbano, como que la situación entreteje una relación más amigable con la naturaleza, de más cuidado, de más respeto. No está todo el tiempo este pensamiento de sustracción, sustracción, sustracción. Entonces, justamente el mayor reto en el desarrollo urbano está estribando en garantizar el equilibrio en el crecimiento de las ciudades y armonizar las necesidades comunitarias, promoviendo el orden, el respeto y la sustentabilidad de los recursos tanto naturales como humanos y financieros. Lo que les decía, aquí hay ciertas alcaldías en donde el agua ya no está alcanzando para todos los que habitamos en esas alcaldías. En ciertas alcaldías me parece que ya se están manejando estos horarios donde hay cortes de agua, tales días, o sea, y eso no pasaba antes en la ciudad y tiene que ver con este crecimiento del desarrollo urbano. Entonces, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, en México estaban viviendo 112 mil millones de mexicanos, en donde se ubicaba pues a la población más joven en términos de educación. Según los más censados, la persona que tenía el más alto nivel de estudios era el padre de familia, eh, pero había todavía personas que dentro de eso el 10% eran personas sin escolaridad, ¿no? Por esto que les decía de cómo habían migrado de los estados de la República a la Ciudad de México. El problema está ocurriendo aquí de que el desarrollo urbano no está siendo sustentable porque no ha tenido un planeamiento urbanístico o planificación urbana, que justamente son estos instrumentos técnicos y normativos que van permitiendo tener un buen uso de suelo y regular las condiciones para la transformación y también en su caso la conservación del medio ambiente. Lo que platicábamos en algún momento con los deslaves que se dieron acá cerca del Cerro de Chiquihuite, ¿no? ¿Cómo está creciendo la mancha urbana, la urbanización, pero sin una planificación? Y entonces, pues se pone en riesgo a la población que empieza a habitar ahí. El concepto de desarrollo rural, por lo tanto, está haciendo referencia a estas acciones, iniciativas que están implantadas y que se están llevando a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades que no son urbanas, pero que este tipo de comunidades humanas abarcan casi la mitad de la población de México. Y entre las principales actividades que se llevan a cabo en las comunidades urbanas, pues tiene que ver las actividades agrícolas y ganaderas que se están desarrollando en el sector primario. Lo bonito de un desarrollo rural es que toma en cuenta procesos que son de cultura tradicional local, que tienen acciones de desarrollo rural que van transitando también por un desarrollo social y económico. Eh, entonces, el problema ha sido que no se ha beneficiado tanto el trabajo del campo como el trabajo que luego se paga aquí en las ciudades, ¿no? Muchas personas, en lugar de permanecer en sus milpas, en su pedazo de tierra, ganando muy poquito por sus cosechas, se las pagan muy barato, prefieren migrar a las ciudades a trabajar limpiando pisos, limpiando baños, pero que llega a ser mejor pagado que estar cosechando o estarse dedicando a la agricultura y a la ganadería. Entonces, el problema también tiene que ver con eso, con no estar apostándose a los buenos precios de las personas que están en un ambiente rural y el tipo de actividad económica que ejercen en el desarrollo rural. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? No, maestra. Ok. Y entonces, pues aquí también entramos a esta parte de los estilos de vida y hábitos de consumo. Les dejé una pequeña tarea al respecto sobre eso y es importante sí abarcarlo porque esto también
tiene mucho que ver con el desarrollo urbano y el rural, ¿no? Hay muchas personas que también no solamente vienen a las ciudades por la situación de una mejora en su vida, sino que además también tienen como, pues todo esto que les llega a través de los medios de comunicación, de lo que hay en televisión, de estar teniendo, adquiriendo, ¿no? Lo que pues, en Estados Unidos llaman como el sueño americano. Este, pues aquí también hay como una índole de un sueño en una ciudad con respecto que tal vez en un escenario rural no se alcanzaría. Y entonces el análisis de la sociedad en términos de estilo de vida y consumo es muy común desde el siglo XX y ni qué decir del siglo XXI. Estos grandes progresos realizados en la civilización humana, producto de la revolución industrial, han puesto una amplia gama de bienes de consumo a disposición de la población, pero específicamente de la población occidental, ¿no? Si vamos a lugares como India, como Tailandia, podemos percatarnos que probablemente eso no sea el común denominador. Y estos altos niveles de consumo y los estilos de vida que se refuerzan tienen enormes consecuencias tanto ambientales como sociales. Entonces, todos los desarrollos del progreso que han sido producidos hasta principios del siglo XX, cuando Henry Ford revolucionó la forma de los negocios, funcionaban bien en la sociedad, ¿no? Con esta cuestión de la producción en serie, que también se hizo con los automóviles, mediante la creación, el uso de la línea de montaje, de producción de estos, se fue capaz de llevar a cabo una producción a bajo costo, autos estándar que pudieron ser adquiridos por el ciudadano promedio. El otro día hablaba con un amigo como de esa situación, ¿no? Como antes había personas que tenían sus autos y si tenían un auto fue porque su nivel de vida les dio para poder pagarlo, el auto que fuera, ¿eh? Ni siquiera de último año, etcétera, pero les había permitido pagar ese auto de contado. Y actualmente, como hay un gran número de la población que tal vez no tiene la posibilidad de pagar de contado un auto, y entonces están estos créditos de financiamiento en donde pues no importa, pero te haces de un carro y luego con el estatus que te puede dar, qué sé yo, y te compras el último que igual y se te va más de la mitad de tu sueldo en estar pagando las mensualidades, pero pues está esta situación, ¿no? Cuando antes quien se compraba un auto es porque de verdad podía adquirir un auto y tenía para adquirir un auto independientemente de un estatus muy alto, un estatus bajo o un estatus medio, o sea, se tenía como esa facilidad. Y ahorita, pues, es como de repente más fácil esta cultura de endeudamiento con tal de tener un auto, porque igual también lo ha demandado mucho, el estilo de vida de tener que trabajar en lugares alejados, de desplazamiento, la movilidad, etcétera, etcétera, pero que, pues, lo vas comprando más bien a crédito y no propiamente de contado. Entonces, pues, la línea de montaje de los autos, la verdad es que sí fue un parteaguas también. Dividió la construcción de un coche en varias estaciones de trabajo, y además, pues, se producen a gran escala, ¿no? En México tenemos lugares en donde, pues, está la Volkswagen en Puebla, en Querétaro hay muchísima inversión ahorita de industria automotriz, y todo esto que se está dando, pero les decía, mucho más en una cultura occidental, que, pues, al final eso también somos los mexicanos, ¿no? Entonces también la gente con esta producción en serie, empezamos a comprar radios, televisoras, ropa nueva, esta situación también de estar comprando ropa cuando en realidad tampoco es tan necesaria. Em, yo recuerdo mucho que mi abuelita, por ejemplo, la lavadora que usaba era una de rodillos y hasta el último día de su vida usó esa de rodillos, ¿no? Como que antes los electrodomésticos sí se veían como una cuestión más de lo tienes y se te descompone, pues lo reparas, y ahora es así como, ay, no, ya se me descompuso, ya mejor lo vendo y me compro otro. O sea, como que hay una cultura muy de todo es desechable, de todo ya si no sirve, cómprate otro. Y no tenemos ya esta cultura que seguramente, no sé si todos sus abuelos, pero por lo menos los míos sí, era de reparar las cosas, ¿no? Reparar el televisor, reparar el radio, reparar la lavadora.
y no tanto de que si se te descomponía, corre y cómprate otro. Entonces, pues eso también ha ido cambiando bastante. Estos altos niveles de consumo y los estilos de vida se refuerzan también con el uso de las redes sociales. Y en ese sentido, pues esto es algo que ha aprovechado muchísimo la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia ha dividido incluso a las personas por grupos de consumo y por estilos de vida, de tal manera que han establecido hasta estudios en donde pueden ponernos qué tipo de personas somos de acuerdo a nuestros hábitos de consumo. Y vean, por ejemplo, aquí están las personas orientados por principios, las personas orientadas por estatus o los grupos de personas orientados por acción. Y aquí por principio son los cumplidores, que tienen como característica ser organizados, autoconfiados, intelectuales, maduros, satisfechos, o sea, todo esto nos tienen clasificados y de ahí que también de repente, dependiendo de cómo el banco, las mismas tiendas departamentales, por medio de las tarjetas de crédito, pueden estar viendo nuestros hábitos de consumo, ¿no? En realidad les estamos entregando información de nosotros mediante la cual ellos elaboran un perfil y de repente que también luego haya llamadas así de, ay, ¿no le interesaría un seguro de gastos de vida o no le gustaría comprar un automóvil, no le gustaría participar en una agencia de viajes que está, o sea, como todo ese tipo, pues tiene que ver con cómo van viendo nuestros hábitos de consumo. Por estatus, pues están los creyentes y los triunfadores. A los creyentes, según las características, son literales, respetuosos, leales, conservadores, prácticos. Los triunfadores son no convencionales, conscientes de las marcas, realistas, orientados por sus carreras y logros. Y aquí en la acción están los esforzados, experimentadores, hacedores, innovadores y luchadores, que bueno, pues tiene que ver con sus características como experimentadores son impacientes, impulsivos, espontáneos, que generalmente son jóvenes, entusiastas. Entonces, ¿cómo se ha generado todo un perfil de las personas por sus hábitos de consumo y estilos de vida? Em, y de acuerdo a eso también, pues las marcas y los productos, pues van sacando sus eslogans, ¿no? Para llegar a este tipo de personas y cómo vemos personas que de repente puede ser exactamente el mismo dispositivo móvil, que tiene la misma función, que al final va a servir para lo mismo que es comunicarnos, pero de repente nos dicen, no, 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 es que yo prefiero Huawei o yo prefiero iPhone o yo prefiero tanto, pero justamente porque ahí las marcas se aprovechan como de este tipo de características de los consumidores por su estilo de vida. Y finalmente, creo que con esta termino. Uy, no, me faltarían unas cuantas. Pues hablarles también de la situación dentro de este escenario sociocultural que tiene que ver con la democracia, la equidad, la paz y la ciudadanía. Porque de todo esto que les he estado hablando, esta es una estrategia para la sustentabilidad. Dentro de la sustentabilidad, nosotros tenemos que llegar a una situación donde haya una equidad dentro de la población y que dentro de esa equidad se estén contemplando eh, la tecnología que implementa cada nación, que esté al alcance de todos, eh, que se esté considerando un sistema económico y de producción que se encamine también a la democracia y a la equidad, porque actualmente el modelo en el que nosotros estamos viviendo es ecológicamente insostenible. Los revisores de las relaciones entre la población, la tecnología y el medio ambiente no han podido explicar este tipo de relaciones que se han enmarcado entre estos tres sistemas y de cómo nos está llevando a una crisis socioambiental, que si bien es cierto que la población multiplica los problemas ambientales y la tecnología desarrolla máquinas, procesos y sustancias que pueden promover, pero que en gran parte han alterado de forma irremediable e irreversible los ecosistemas, estas son las formas en las cuales el ser humano se tiene que organizar socialmente para poder llevar a cabo un ordenamiento en el sistema económico y la producción. Y es aquí donde podríamos y deberíamos más bien de estar cambiando
cómo se ha ido encaminando la génesis de los problemas ambientales. En ese sentido, Duncan, que es este sociólogo, ha utilizado un sistema que se le conoce como el complejo ecológico de Duncan, que es un modelo que analiza las causas últimas de la crisis ambiental. Y entonces él justamente dice que la crisis ambiental es una cuestión de poder, pues las desigualdades sociales, por un lado, permiten a unos pocos explotar en su beneficio los recursos ambientales y alejar, tanto temporal como espacialmente, las consecuencias dañinas de sus acciones no sostenibles. Esto que les hablo mucho de las minerías, ¿no? Como Canadá, que es un país desarrollado, puede explotar en México justamente los minerales, mientras que él se aleja de todos esos efectos de la contaminación que genera una minería a campo abierto, de los problemas que generan las personas que trabajan en las minerías, los problemas de salud, pues todo eso, él se aleja de eso y deja aquí en nuestro país esos problemas. Entonces, Duncan justamente dice que todo esto podría resolverse desde la parte de la organización social y traza como estas relaciones, ¿no? Y algo que un término que él nombra como el ecosistema social. Entonces, está la organización social que va a tener direcciones bidireccionales con la población, con la tecnología y con el medio ambiente. Y que a la par, pues la población y el medio ambiente tienen relaciones bidireccionales, la organización social con la tecnología y entre cada uno de estos elementos. Sin embargo, él pondera, es lindo su pensamiento, ¿no? Que con la organización social se pueden lograr estos logros. Él postula que la organización social es un conjunto de formas por las cuales los seres humanos nos podemos adaptar a las condiciones ambientales dentro de un marco tecnológico, pero aquí esta visión adolece de, de que pone también al medio ambiente con un determinismo, ¿no? Puesto que también las formas de organización social que toman las distintas poblaciones tendrían que tener los mismos cambios en su medio ambiente. Y no es lo mismo cómo responde una organización social que vive, no sé, en una región árida, a cómo podría responder una organización social que vive en un ambiente que es más bien tropical, con diferentes recursos a los que no se pueden comparar en una región árida. Y todavía me faltan unos cuantos para terminar. Solamente concluyo rápidamente con esta. En ese sentido, otros sociólogos como son Rayleigh Dunlap y William Catton, por ahí de 1980, más bien modifican un poco este modelo del ecosistema social de Duncan y proponen que la relación no sea como bidireccional, sino que se tiene que contemplar el sistema cultural justamente, porque eso a la par va constituyendo las redes del tejido social en un sistema social que a su vez se constituyó por las personalidades de cada uno de los individuos que están formando eso, ¿no? Y creo que nosotros lo podemos notar, o sea, no es lo mismo hablar como de esas comunidades que se dan, yo creo que aquí incluso hasta por alcaldías podríamos notarlo, ¿no? Como hay ciertas maneras de organizaciones sociales bien interesantes que pueden existir en personas que viven en San Ángel, por ejemplo, en personas que viven cerca de las chinampas en Xochimilco, porque también pues se va moldeando mucho por su entorno, ¿no? Entonces, pues proponen más bien como este círculo donde cómo se están interconectando el círculo de la población, el círculo de la tecnología, el círculo del ambiente y el círculo de la organización se intersectan unos con los otros, a diferencia de cómo lo ponía él, ¿no? Nada más que había direcciones y relaciones, sino que aquí más bien hay intersecciones y proponen que estos son como los subsistemas del escenario del ambiente, de la ecología social, como lo nombró Duncan, que son sistema cultural, sistema social y personalidad. Sin embargo, Dunlap y Catton no explican qué se incluye en cada uno de estos tres subsistemas que están componiendo lo que podría constituir una organización social.
Finalmente surge otro sociólogo también en el 90, de apellido Casas, con K y doble S, en donde él más bien, en lugar de hablar como ellos, propone que se hable de la biosfera, de la tecnosfera y de la sociosfera. Y aquí prácticamente pues cambia un poco los términos, pero está haciendo alusión también a la tecnología, al medio ambiente, a la organización social y a la población, pero él engloba esto en el contexto de sociosfera. Me voy a quedar con esta diapositiva para concluir la siguiente semana con la parte del escenario sociocultural y empezaríamos con el escenario económico. Yo voy a empezar a dar unos cuantos conceptos del escenario económico, pero yo creo que abarcaríamos rápido. Por lo tanto, les sugiero que para el siguiente lunes ya tengan preparadas sus exposiciones, por si termino yo a tiempo con el escenario económico, empezar a aprovechar para ver las primeras exposiciones, ¿ok? Dudas, preguntas, comentarios.